Gigantes de la industria. Capítulo 1. Se decía que en Nueva York de 1865 el hombre tenía la capacidad de dirigir, no era solo un político, sino ser un gran líder, partícipe de su éxito con competencia y esfuerzo. Cornelius Vanderbilt fue un inversionista. Nació el 27 de mayo de 1794 a 1877. Él compra un Ferrari de $100,000. Construyó el medio de transporte, ya que fue dueño de 40% de las vías ferroviarias. Tenía transportes que eran económicos y eficientes. De otra manera, también hubo un bloqueo, donde no ingresaban los trenes a la ciudad. Por el dominio de su poder, perdió mercancía. También hizo una nueva estación donde une 3 vías, llamada la Gran Central de Harlem, Hudson y Central. Estafaron a Vanderbilt, que era el dueño de las vías del país. Perdió $7 millones. Lo estafaron 2 desconocidos, en cual también hubo unas ventas de acciones ficticias. Gigantes de la industria. John Rockefeller. John Rockefeller era un gran vendedor de petróleo. Tiene una gran visión, pero perdió el tren al dirigirse a Vanderbilt. También tenía una demanda de petróleo que alcanzaba el pico más alto, desarrollando un buen petróleo para trenes, lo cual él perdió 60 vagones de petróleo. Tuvo una refinería a sus 34 años, fue inversionista y construyó un imperio. Se logró construirlo, en cual invirtió $4 millones. Rockefeller quiso competir con las ferrocarriles, tuvo una gran venta de petróleo y fue dueño de una refinería, el cual era un buen líder. Él quiso ser un buen líder con su positivismo, creatividad y optimista, un buen innovador y clara superación. Fue el rey del ferrocarril, murió a sus 82 años, dejó una fortuna a su hijo. 3 gigantes de la industria. Adrian Carnegie. A la edad de 12 años, Adrian Carnegie comenzó a trabajar en una ferroviaria local en Pittsburgh, donde conoció a Tom Storr y lo contrató como asistente personal. Y allí fue donde Scott se dio cuenta que Adrian era un gran a quien debía cultivar y formar. A los 24 años, Carnegie fue promovido gerente de la compañía. Era un puerto tendido a través del río Mississippi que conociera del este al oeste. No tenía idea de construir un puente, pero Carnegie asumió riesgos e invirtió todo lo que tenía por el puente y se reunió con Henry Bessemer. Y entonces Carnegie inició la construcción. Se vio obligado a detener la construcción porque fue muy costosa y él se quedaba sin dinero. El puente inaugurado de Carnegie consiguió éxito y organizó un desfile. Consiguió $21 millones. Carnegie construyó en su primera planta. De la industria, capítulo 4. En este capítulo los líderes tenían virtudes y fortalezas, las cuales eran ser humilde, tener capacidad, perseverantes, generosos y optimistas. Aspectos de personalidad eran ser generosos y competitivos. Henry Frick, un personaje con moralidad dudosa, para ayudarlo a superar a Rockefeller y así cumplir su venganza. La sociedad era prometedora, pero Carnegie no sabía la friqueza, muy lejos de tener la capacidad para llegar adelante de la obra. Frick recortaba sus presupuestos y de inmediato el par terminaba siendo responsables y ser el más grande desastre a manos del hombre que se haya visto en el país. La inundación de Johnstown cobra más de 2,000 vidas, la cual Carnegie y Rockefeller continuaban su batalla y tenían mucha capacidad para enfrentarse unos con otros. De la industria, capítulo 5, de John Morgan, el cual invirtió y impulsó al Banco de Nueva York. Estados Unidos se recuperaba en la guerra ferroviaria
con un nuevo producto y tenía un mayor crecimiento. Mientras que Carnegie y Rockefeller continuaban su batalla, Morgan aparece en la escena y establece un banco en la ciudad de Nueva York. Morgan invierte por primera vez apoyando un nuevo invento de Thomas Edison, que fue la luz eléctrica. Compraba empresas en quiebra y regresaba la rentabilidad. John Morgan confiaba en su poder, creó su propia planta de producto, una planta generadora y creó bombillas eléctricas. Gigantes de la industria. Compañía Eléctrica de Edison de Morgan aporta dinero a Morgan y a los hogares. Con aporte del dinero de Morgan se creó una compañía eléctrica Edison que comienza a conectar la energía eléctrica a los hogares de Nueva York. Una tecnología diferente y nace con una gran rivalidad. Eventualmente prevalece la tecnología de Tesla con su teoría de corriente alterna, lo cual termina convirtiéndose en estándar de Morgan, despide a Edison y cambia el nombre de la compañía convirtiéndose como General Electric, una de las más grandes compañías de todo el mundo. De la industria, capítulo 7. Bernelli, Rockefeller y Carnegie y Morgan trabajaron libremente durante décadas, pero los políticos estadounidenses están a punto de invertir. En la Casa Blanca, lo que sería la moneda actual de $30 millones, los empresarios forjan un plan para comprar decisiones. La primera empresa de $1 billón, mientras que Rockefeller tomaba el control del 90% de sus petróleos en Norteamérica. Morgan y Carnegie crean una compañía Estel con Rockefeller con el 90% del control. Capítulo 8. Henry Ford estaba trabajando en un invento de autos de gasolina accesible para la clase media, el cual consigue un patroncito y desarrolla novedosa línea de ensamblaje. McKinsey fue asesinado y fue su vicepresidente Theodore Roosevelt. Toma el mando del país, el cual comienza a aparecer en una nueva serie de regulaciones que incrementan la vigilancia. J.P. Morgan ayuda a establecer a una reserva federal y se convierte en el padre del capitalismo moderno. La partida del ejército norteamericano hacia la guerra de Europa, dejando claro que los gigantes de la industria del país descubrieron el país, que fueron ellos los que lo formaron. Gigantes de la Industria es una serie muy interesante. Trata de grandes industrias de Estados Unidos emergentes después de la Guerra Civil. La relación que hay entre estos 8 capítulos es que es una historia de hombres que realmente sorprenden, historias de oportunidades, ambiciones, avaricia, maldad y venganza, que para algunos serán tiranas y para otros un verdadero ejemplo. Con esto llego a la conclusión de que esta es una serie de mezcla de ambición, poder y coraje, y entre otras virtudes más, ya que cada personaje poco a poco va ganando impulso gracias a sus ideales, los cuales se van convirtiendo en realidad al pasar el tiempo. Para muchos esto es un ejemplo por los grandes que llegaron a ser en esa época, y para otros son hombres que llegaron a tener mucho, pero de la forma incorrecta.